¿Recuerdas cuando tú y yo empezamos? El, o sea, cómo era tu sentimiento, cómo era como tu estado en ese momento y qué era lo que creías que más necesitabas? Pues a ver, cuando yo llegué, estaba recién parida. O sea, acababa de dar a luz por cesárea, además, hacía, no sé, una semana o así. O sea, estaba en una situación de cambios brutal, y de necesitar sostener mi vida entera, mis dos hijos, mi pareja, mi casa, mi propio cuerpo, mi yo, mi todo. eh, Era una situación demandante muy, muy grande, y, pero yo iba buscando una solución con respecto a mi vida laboral, porque yo intentaba arrancar mi proyecto y desde hacía años y no arrancaba, no arrancaba, no arrancaba, me autosaboteaba constantemente sin saber siquiera de qué forma y ni por qué, ¿no? O sea, había un bloqueo ahí que no sabía el que estaba, y mi situación, o sea, mi sentir era estoy hasta los huevos, estoy harta, no sé qué pasa, pero lo quiero solucionar, quiero que se vaya, quiero poder avanzar, ¿no? Pero lo quiero ya, pero al mismo tiempo estoy en una situación de que mi familia me necesita a otro nivel, ¿no? O sea, quiero atacar a todo y lo quiero atacar a todo ya y de forma perfecta, y que por favor todo esté en su lugar, en su sitio, mi bebé, mi hijo, mi marido, mi cuerpo, mi estar, mi forma de solventarlos. Por favor. Entonces, en el fondo estaba como muy perdida. O sea, estaba perdida en el necesito muchas cosas Claro. en varios ámbitos de mi vida, ¿no? Pero el que yo más notaba desde hacía mucho tiempo era el laboral. Ujú. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué pasó? Al principio, sobre todo, cuando entraste y me comentaste esto, y yo te di otro, no sé, te di un punto de vista por el que empezar que quizá no tenías previsto que sucediera. Cuéntame, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo lo viviste? El inicio. A ver, repíteme la pregunta. Cuando tú me comentaste que querías emprender y que querías hacerlo ya y que ya no sabías por qué te saboteabas, y yo te di el punto de vista de también de que quizás el hecho de haber tenido las dos cesáreas esto tuviera que ver todo con lo mismo, ¿no? Y que empezásemos viendo desde ahí cuál era esa creencia que tenías sobre ti misma incapacitante en cuanto al tema de crear, ¿no? Y ahí empezó un poco el acompañamiento hasta haber hecho un recorrido hasta donde hemos llegado con el tema de las ya sí tareas enfocadas en tu emprendimiento. Entonces, ¿cómo viviste tú que de repente yo te dijera, bueno, no vamos a tratar temas de emprendimiento, sino que vamos a tratar tu cesárea? Pues no me lo esperaba. No me esperaba trabajar mi cesárea, sobre todo la primera, que es la que más me venía cargando o me venía pesando, ¿no? Y no me esperaba que estuviera relacionado. No tenía idea, no. O sea, traía la idea de que podía ponerse por el medio porque era muy reciente, ¿no? Una segunda cesárea que estaba muy reciente, hacía una semana o así o dos, y que también tenía esa espinita clavada y ese conflicto con mi cuerpo por no haber parido como yo quería, que estuviera también relacionado con no emprender como yo quería y no tener mi situación familiar como yo quería, ¿no? Entonces, obviamente estaba relacionado. Y me llamó la atención, ¿no? Me llamó la atención, y lo trabajamos desde ahí, y me di cuenta de que obviamente había ahí algo o sea, estaba relacionado, o sea, es algo que necesito solventar. No se solventa solo para ese ámbito que yo quiero que esté bien, sino que se solventa para más cosas, ¿no? Está todo interrelacionado, es una pasada. Y ahora, después de haber hecho este recorrido y haber hecho también no solo el acompañamiento uno a uno en las sesiones, sino también como con todos esos audios que se han ido enviando durante las semanas, el cuaderno de trabajo, los momentos de interacción en WhatsApp cuando ha sido necesario y demás,
¿Cómo has vivido tú el proceso comparándolo con otros procesos que hayas tenido, a lo mejor de terapia de psicológica o cognitivo-conductual al uso o así? Cuéntame cuál es la diferencia principal que tú notas. Para empezar, el foco. O sea, lo notaba muy focalizado. En plan, vamos a trabajar esto y nos centramos y vamos a por ello. Vamos a por ello. Y el vamos a por ello no es, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal te Que el cómo estás estaba ahí, ¿no? Pero bueno, cuéntame las sesiones de charla. Bueno, cariño, sí, lo comprendo, valido, hablamos tal cual, sí, ajá, ajá. Que yo asociaba a otras terapias que he hecho, como quien le habla a una amiga, a un amigo, y te cuento mis movidas, y pobrecita, sí, ajá, te comprendo, sí, esto viene porque, que me des explicaciones de por qué me pasa, pero que no me ayuda a solucionarlo. Claro. Y yo puedo entender lo que me pasa, que me ha pasado muchos años, no, yo puedo entender que tengo un bloqueo con relación a sentirme suficiente, porque yo ya sabía que de alguna forma me pasa esto, tengo este miedo de no sentirme suficiente, no sentirme suficientemente válida, no ser suficiente. Genial, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? O sea, ajá, sí, cariño, lo entiendo, te entiendo. No, la charla no estaba ahí. Contigo la charla no estaba ahí. La contigo era foco. Bien, vamos a trabajar esto y vamos a trabajarlo de esta forma. Y te pasa esto. Y el cuaderno iba dirigido a esto como una flecha. Y los audios a lo mejor no eran más abiertos, pero sí que te hacían estar pendiente de tu día a día, te hacían estar pendiente vale, en qué estás hoy? ¿En qué estás ahora? ¿Cómo estás pensando? ¿Se te va la cabeza por aquí o se te va por allá? El cuaderno, las sesiones, el trabajo con la técnica era muy focalizada. Estamos trabajando y no se nos va la olla hacia otro lado, no charlamos de forma insustancial, en plan, las sesiones van súper dirigidas y el trabajo era muy rápido. Y yo recuerdo un momento en el que empecé a ver eh, cambios, no en quizás no es directamente en el área en el que yo me quería especializar, pero vi cambios en otras áreas y con mi familia, con mi marido especialmente, con el que yo tenía más, me permitía más conflicto, porque con mis hijos no me permitía el conflicto tanto, con mi marido sí me permitía más explotar, ¿no? Y empecé a ver cambios en cómo me relacionaba con el conflicto, en qué permitía, qué no permitía, dónde ponía los límites, hasta dónde los ponía, en cómo actuaba o sea, ese momento en el que me empecé a sentir, no sé si fue a partir de la segunda o la tercera sesión, que de repente, no sé por qué, me sentía como una pisonadora de acción, que yo jamás me había sentido así, que yo normalmente mi día era como, bueno, me da pereza todo. Y ya pues sí, mañana. O esto sí, lo tengo que hacer, ahora voy a hacer esto otro. O lo voy dejando, procrastinaba, procrastinaba, procrastinaba. Y de repente, hubo una semana que era como esto, check, esto, sí, también, venga. Y hacemos los niños, sí, por supuesto, pim, 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 los niños, pero volvemos a la vez. ¿Qué me queda? Pum, 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 check, check, check. Y los objetivos que tuve esa semana me los devoré, me los devoré. Luego el tema se suaviza un poquito, pero aún así, aún me noto con esa sensación de, venga, nos ponemos, venga, Mm. ¿qué tengo que hacer? Venga, pum, pum, pum. Aún tienes esa mente que te dice, esa vocecita que te dice, ay, si lo dejas para luego, y de repente le ves la tarea delante y ya estoy haciéndola, ¿sabes? O sea, el poder atravesar esos hábitos que tenías antes o esos patrones que antes tenía en mi día a día, atravesarlos de formas nuevas. Completamente. Que al final es eso, o sea, es que no es tanto el hecho o sea, yo te puedo explicar qué te pasa o cómo te pasa y por qué, de dónde viene y no sé qué, pero si tú no lo llegas a experimentar nunca en tu cuerpo, tú no sabes si eres capaz de eso, ¿no? Entonces tú ya al experimentarte, como dices, como una pisonadora, ya sabes que eso puede ser parte de ti, puedes integrar esa parte de ti que antes estaba en tu sombra y que de repente ha visto la luz. Y esto, bueno, pues ahora eres capaz de observarte tú como observadora de observar esas
discernir, ¿no? Entre esas actitudes de decir, bueno, hoy procrastino o hoy acciono. Y ahora tú elegir desde un lugar más libre, ¿no? Y poder verlo, porque antes estaba simplemente metida en el automatismo. Entonces, ese es un gran paso que al final, como tú dices, no es que de repente salgas de aquí siendo una emprendedora de éxito, además facturando 1 millón de euros. No es eso, es todo lo que necesitas ser para convertirte en esa versión de ti. O sea, todo lo que necesitas, esos microcambios que se ven en las cosas más nimias del día a día, en las relaciones más íntimas, además, que es donde más tú eres, es donde puedes empezar a verte de una manera distinta y decir, ostras, pues si yo antes, en esta misma situación, hubiera accionado o hubiera reaccionado desde cualquier otra posición y no desde la que estoy haciendo ahora, que estoy tranquila y te sorprendes. Y dices, bueno, mira, oye, esto me hubiera, no sé, llevado un sofocón o hubiera estado Mm. días dándole vueltas a algo y ahora, pues bueno, lo gestiono rápido y soy capaz de continuar y no atascarme y tal. Esos son los verdaderos cambios que son los que suman unos encima de otros hasta que tú puedes construir esa nueva identidad que sostiene ese emprendimiento que es el que vendrá a continuación, Eso es, ¿sabes? eso es. Y por último, simplemente preguntarte si tú... mm, si alguien que estuviera en la misma posición que estabas tú cuando entraste, que quizás no tenías muy, o sea, sabías que iban los tiros por el emprendimiento, pero también es eso, ya llevabas un nivel de hartazgo, incluso eso, es una persona que ha trabajado mucho en sí misma, que ha hecho terapias, que ha probado de todo ya. Además, eres alguien que su propio emprendimiento tira también por ahí, ¿no? Pues eso, que eres alguien muy consciente de ti misma pero que de alguna manera necesitabas ese empujón, otro empujón, otra manera de verlo, por lo menos, ¿no? ¿Qué le dirías a esa persona que está en ese mismo punto ahora? A ver, algo externo no va a cambiar la situación en la que uno está. O sea, otro método nuevo, externo de cómo hacer las cosas, otra forma de productividad, otro nuevo retiro, otro nuevo 2 horas más de meditación. No. No lo va a cambiar, no va a cambiar el que cambies los muebles de la casa, por ejemplo, o que se lleven a tus hijos y te puedas ir de 2 días por ahí tú sola y puedas respirar, que también ayuda, pero no. Lo que ayuda de verdad a ver cambios es mirar donde antes no habías mirado de formas nuevas. Y para ver dónde antes no has mirado de formas nuevas, tú solo no puedes hacerlo. Necesitas a alguien que sepa mirar. Necesitas a alguien que sepa llegar a ese punto eh, lo más profundamente posible. Hace falta alguien externo, porque tú a ti mismo no te puedes, es como mirarte el cogote. No te puedes mirar a ti mismo el cogote, puedes mirarte en el espejo, puedes ver tu cara, tus ojos, tu pelo, tu boca, pues, pero no puedes mirarte tu propio cogote a ti mismo. Claro. Necesitas algo externo que te ayude. Necesitas otro espejo extra detrás de ti. Y eso es lo que hace la meta. Te ayuda a entrar, a llegar al punto donde te necesitas llegar desde una forma externa. No puedes hacerlo tú solo. Sí. Necesitas a alguien más que te llegue, que te ayude a llegar a ese punto, que te ayude a mirar donde tú no quieres mirar o donde no estás mirando por patrones o porque no se te ha ocurrido o porque no, o por lo que sea, no se te ocurre. No miras. Por lo que sea, no miras, no estás mirando. Entonces, tú solo una temporada más intentando cambiar las cosas no va a funcionar, no va a pasar. O sea, hace falta alguien de fuera, hace falta un cambio más profundo y una mirada más profunda. Y ahí ya se empiezan a ver cambios. Y a alguien que tenga miedo de ver eso, ¿qué le dirías? El miedo, ¿qué le diría a alguien que tenga miedo de ver eso? ¿Qué crees? O sea,
que piensa que quizás eso que vaya a encontrarse ahí le dé miedo, que tenga como un poco de resistencia de decir, uy, eso que está tan profundo, que está tan oculto, si está oculto es por algo. Eh, ¿Tú has Es pasado curioso miedo? porque a mí no me daba miedo mirar, o creía, no me daba miedo mirar. No, Yo a ti no te ha dado miedo por eso. no te da miedo. Pero si alguien tuviera miedo, ¿qué le diría? Es que eso, es que no te, o sea, eso que tienes ahí, escondido, no está para hacerte daño. No, eso que está, o sea, lo que sea que está ahí, está para sanar algo que necesita ser sanado, porque se escondió en su día para solventar una situación que necesitaba gestionarse de otra forma. Pero hoy en día no necesita estar escondido, necesita sanarse, necesita salir, necesita curarse, necesita expresarse de otra forma. Y esa expresión no hace daño. Una emoción puede ser de ira. Yo, por ejemplo, me he llevado muy mal con la ira toda mi vida. Ahora me estoy llevando mejor. Otro día exploté con mi marido y dije, bueno, esto me permite enfadarme de formas nuevas también. No hace daño enfadarse, no hace daño sentir dolor. Yo sentía mucho dolor por mi primera cesárea, ¿no? Y coger y decir, joder, duele, hostia, duele, sí, vale, venga, pues duele, ¿eh? Pero el dolor en sí, la emoción esa del dolor, del miedo, de la ira, del enfado, no están ahí para hacerte daño. No están para hacerte daño, están para permitir permitirte vivir. Están para permitirte vivir y tomar conciencia de ese algo que necesitas para seguir adelante, para verte a ti mismo, ¿no? Pero no te van a hacer daño, no están para Claro. hacer daño. Total. Pues muchas gracias, querida Rocío, De nada, cariño, espero que te sirva. y me sirve mucho y por haberme permitido a mí también acompañarte, que ha sido un honor. Gracias a ti.